Hola, bienvenidos a su programa Una Chispita de Esperanza. Estamos nuevamente y ya es este programa número 12. Gracias a Dios por eso. Espero que estén bien todas las personas que se han estado ah, estando aquí en vivo, y las personas que han visto los videos. Muchas bendiciones. Espero que estén muy bien. Aquí pues ya disfrutando del frío, ya como para que los que no dejamos el café en tiempo de calor, en tiempo de frío lo vamos a disfrutar más, ¿verdad? Gracias a Dios por todas las bendiciones que Él nos da, y como les he dicho antes, creo en un Dios que hizo los cielos y la tierra. Y antes de empezar este programa, quiero darle gracias a Él por todo. Bendiciones, Evelyn, gusto en saludarte. Vamos a orar y me pueden acompañar los que gusten. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora, Señor, te damos gracias porque estamos nuevamente aquí en este programa, Una Chispita de Esperanza. Gracias, Dios, porque hoy vamos a estar leyendo tu palabra, Señor, y estar viendo lo que tú hiciste cuando estuviste aquí en esta tierra. Te pido que bendigas a todas las personas que están conectadas, bendice a sus familias, a todas esas personas que van a conectarse después, Señor, bendícelos en gran manera. Señor, sé con ellos en todo momento, en todo lugar. Y esta semana, Señor, que es para un día celebrar y tener acción de gracias por una historia tan bonita que hay aquí de los Estados Unidos, Señor. Muchas gracias por todo, Señor. Gracias, Señor, y ayúdanos, Señor, a estar agradecidos siempre, Señor, en todo momento, Señor, y en todas las circunstancias que pasemos en este mundo, Señor, que siempre seamos agradecidos contigo, Señor, con lo que tengamos, y sabiendo, Señor, que lo más grandioso que tenemos es tenerte a ti en nuestras vidas, en nuestro corazón, y saber que siempre tú vas a estar con nosotros, que nunca nos vas a dejar, precioso Espíritu Santo. Muchas gracias por todo, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. La vez pasada estuvimos hablando acerca de la vida de Jesús, lo que él hizo cuando anduvo aquí en esta tierra. Y hoy vamos a estar viendo la pasión de Jesús, cuando él fue a morir en esa cruz. Y si recuerdan que estuvimos hablando de los 4 evangelios, y ahí encontramos narrada la historia de Jesús por estos 4 discípulos. Y ahí también encontramos cuando Jesús fue crucificado. Su muerte y resurrección están ahí. Los 4 evangelios lo dicen. Y en Mateo 21, del 1 al 11, ustedes ahí tienen la cita de la entrada de Jesús a Jerusalén. No puedo leer todo porque nos vamos a extender mucho, pero sí les doy las citas para aquellas personas que les gusta leer, les gusta estudiar la Biblia o quieren verificarlo con su Biblia. También aquí les doy las citas, y se encuentra en Mateo 21, del 1 al 11. Ahí vemos la entrada triunfal de Jesús, y en Zacarías 9:9, que es en el Antiguo Testamento, cuando ya se había escrito lo que iba a pasar, dice, se los voy a leer, Zacarías 9:9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno. Ya estaba escrito ahí. Entonces podemos verlo cuando se hizo el cumplimiento en Mateo 21, del 1 al 11. La vida de Jesús también fue cuando él hizo la Santa Cena. Se encuentra ahí en Marcos, capítulo 14, versículo 12 al 31. Ahí ustedes pueden leer cómo fue la Santa Cena que hizo Jesús con sus discípulos. Y esto le voy a leer aquí en las notas que tengo. Dice: ¿recuerda de la noche de que los israelitas escaparon de Egipto?
¿Recuerdas cómo se salvaron los israelitas en la noche que el ángel de la muerte pasaba por la ciudad matando al primogénito de cada familia? Cada familia mató un cordero y puso sangre sobre el dintel de la casa. Desde aquella noche los israelitas celebraban una cena en memoria de esa salvación. Se llamaba la Pascua. Desde entonces fue cuando se hizo siempre la Pascua en memoria de esto. Cuando Jesús hace la Santa Cena con sus discípulos, Él también ahí nos deja un recordatorio y para que siempre lo tengamos en memoria. Entonces Jesús se sienta a comer y les explica lo que representa el vino, lo que representa el pan, su sacrificio y el por qué lo debemos hacer. Ahí también podemos encontrar en la Biblia. Y ahora vamos a ver de lo que hizo Jesús aquí en la tierra en Lucas 23, versículo 26 al 49. La crucifixión. Si ustedes leen ahí, claro, habla más, ¿verdad? Hay más historia de todo lo que pasó en el transcurso que él iba llevado al Calvario. Pero les voy a leer aquí en Lucas 23. Lo tenía aquí. Lucas 23, versículo 26 al 49. Dice crucifixión y muerte de Jesús. Ahí pueden leer ustedes, les voy a leer poquito, dice, y llevándole tomaron a cierto Simón de Cierne que venía del campo y lo pusieron encima de la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Y si le siguen hasta el 49, ahí pueden encontrar y leer lo que fue la crucifixión de Jesús. Y lo que les dijo a las mujeres cuando iban, ellas ahí, ¿verdad? En el camino, lo que les dijo que no lloraran y eso. Entonces, aquí en la crucifixión podemos leer que Jesús pone la vida por sus amigos. Y no sé si recuerdan que estuvimos leyendo ese versículo en Juan 15:13 que dice que nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Y Jesús dio su vida por nosotros. Jesús murió, el Cordero de Dios murió en nuestro lugar. Y la Biblia nos da amplios ejemplos de sacrificio. Los que han visto la historia o han escuchado la historia de Adán y Eva, cuando ellos desobedecieron, un animal murió. ¿Para qué? Para cubrir su vergüenza de ellos, para darles el vestido. Y un becerro murió en lugar de Isaac cuando Dios le dijo a Abraham que sacrificara a su hijo si lo amaba, ¿verdad? Pero no, bueno, ahí está la historia también. Pero un becerro murió en lugar de Isaac. Y también podemos ver cuando mataron a los corderos y pusieron la sangre sobre las puertas para que el ángel de la muerte no matara al primogénito. Y miles de corderos fueron sacrificados en aquellos tiempos por el pecado de los israelitas. Pero ahora tenemos que Jesús, Dios, vino a morir en esa cruz por nuestros pecados, por todos. Y en la vida de Jesús pasó esto, lo encontramos ahí en los evangelios. Ahora vamos a ver su resurrección, porque él fue crucificado, murió, pero no se quedó ahí, él resucitó.
Y lo podemos leer allí en Mateo 28, del 1 al 10. Tengo aquí unos versículos que les voy a leer. Ahí leemos en Mateo 28, del 1 al 10, que vienen María Magdalena y la otra María vienen a la tumba y no encuentran a Jesús. ¿Por qué? Porque Él ha resucitado y la tumba estaba vacía. En Juan 21, 24 al 30, dice: Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Esto lo dijo Juan ahí en el capítulo 21, versículo 24 al 30. Se escribió algo sobre la vida de Jesús, pero no se escribió todo. Tengo aquí una nota, dice: unos pocos días antes de su muerte, todos lo habían negado a Jesús. Cuando iban a crucificar a Jesús, sus discípulos se mantuvieron lejitos. ¿Por qué? Pues porque tenían miedo, por lo que haya sido. Ellos se mantuvieron alejados de Jesús, pero después de que Jesús resucitó, ellos, muchos hasta murieron. Muchos murieron, dieron su vida por no negar a Jesús. Y esto me trae a mí que ellos se mantuvieron en lo que creyeron, y no solamente en lo que creyeron, sino en lo que ellos vieron, y estuvieron dispuestos a dar sus vidas a no negar a Jesús, porque ellos sabían que era el Hijo del Dios, el que había venido y el que había estado con ellos, el que había comido, convivido, y los que ellos habían visto muchos milagros. El único que no murió por negar a Jesús fue el apóstol Juan. Los demás sí murieron por no negar a Jesús y ellos afirmar su testimonio. Y Juan fue exiliado a una isla, y los demás fueron quemados en fuego, descuartizados y crucificados por negar este testimonio. Ellos murieron por no negar el testimonio. Vamos a estar leyendo aquí que la vida de Jesús aquí en la tierra, y Jesús vino como hombre. Muchas personas dicen: no, pues es que Él era Dios y por eso pues podía hacer cosas o soportar tantas cosas, pero Él vino a nacer y vino en su ya me trabé. En su humanidad, Él era el 100%. No era 50% humano y 50% Dios. No, Él era el 100% humano, pero también Él es el 100% Dios, el divino. Vamos a tener unos ejemplos de la humanidad de Jesús que Dios nos entiende. Y Él vivió una vida completamente humana, y Él puede identificarse con cualquier humano. Y es por eso que Él nos entiende, Él nos comprende lo que pasamos. Dice en Hebreos 2:18, dice: pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Jesús fue tentado y es por eso que Él nos puede socorrer. Él nos entiende. En Hebreos 4:15 y 16 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él fue tentado en todo, pero Él no pecó. Y nosotros, cuando tenemos esas tentaciones, podemos pedirle la ayuda a Jesús, porque Él nos puede socorrer.
Y sabemos, ¿verdad?, que Él siempre va a estar ahí cuando nosotros le pidamos. También en la vida de Jesús podemos leer que Él, cuando anduvo aquí en esta tierra, Él sintió cansancio. Lo estamos leyendo ahí en Juan 4:6, de la historia de cuando vino con la mujer samaritana. Jesús se cansó del camino y se sentó junto a un pozo y le pidió agua de beber a la samaritana. Así que Jesús, él también tuvo sed. Él también tuvo sed. ¿Por qué? Porque estaba en un cuerpo humano como nosotros. Y Jesús también dormía. Podemos encontrar una historia ahí en Marcos 4, del 35 al 38. Dice, aquel día cuando llegó la noche le dijo, pasamos al otro lado y despidiendo la multitud le tomaron como estaba en la barca. Se levantó una gran tempestad del viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Jesús también dormía. Jesús, como le decía hace ratito, Jesús tuvo sed y él también tuvo hambre. Cuando estaba él crucificado ahí, siendo crucificado en esa cruz, él ahí tuvo sed también. Y cuando él resucitó, sabemos que Jesús murió, pero que él resucitó. Y después de que resucitó Jesús, él comió. ¿Dónde lo vamos a leer? Ahí en Lucas 24, 41 al 42 dice, y como todavía ellos de gozo no le creían y estaban maravillados, les dijo, o sea, Jesús les dijo, ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Qué hermoso, ¿no? Que Jesús resucitó. Él no se quedó ahí en esa tumba. Él resucitó. Y después que resucitó, él comió. Lo podemos leer ahí en Lucas 24, del 41 al 42. Muchas veces he escuchado personas, los que ya somos seguidores de Jesús, que nos decimos ser cristianos, ay, no te enojes, ¿para qué te enojas? Pero podemos leer en la historia de Jesús que Jesús se enojó. Ahí podemos leer en Mateo 23, versículo 33, le dijo, serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Había un momento en que Jesús les hablaba, les decía con aquel amor, con aquella paciencia, pero él también se enojaba y les decía algo fuerte, ¿no? Serpientes, generación de víboras. Y ese es otro tema que después se puede hablar, que nosotros sí nos podemos enojar, pero no no pecar con el enojo, que el enojo luego se convierte en ira, pero ese es otro tema. Aquí lo que estamos leyendo es que Jesús se enojaba. En la vida de Jesús, lo podemos leer ahí, que él se enojaba, porque también cuando estaban los que estaban vendiendo ahí en el templo, y Jesús se enojó y les aventó las mesas. Jesús se enojó, no podemos decir, ay no, él estaba bien feliz, estaba bien contento, no. En Juan 2, versículo 14 al 16 dice, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados, y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos, y a las ovejas, y a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado.
En otra versión dice casa de ladrones. Entonces ahí podemos leer que Jesús también se enojaba. Y en el versículo, perdón, en Mateo 17:17 también dice, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Sí se enojaba Jesús, pero él en todo esto, él no pecó. Y Jesús se entristeció porque a veces también como discípulos y como cristianos, a veces pues también no estés triste, porque estás triste si debes estar gozosa y en victoria. Jesús se entristeció. Y ahí lo leemos en Lucas 19:41, cuando lloró por Jerusalén, dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Jesús lloró. ¿Y por qué lloró? Porque él se entristeció. Y también él lloró cuando llegó a la tumba de su amigo Lázaro. Él lloró. Ahí se encuentra en Juan 11, versículo 35. Y cuando él estaba antes de su crucifixión, Jesús se entristeció. Y lo podemos leer ahí en Mateo 26:38, dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Jesús estaba triste. Él vino a dar su vida por nosotros, pero recuerden que él también estaba en un cuerpo humano. Y en Lucas 22:44 dice, y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando lo estaban crucificando, él era Dios, pero él estaba sintiendo todo lo que le estaban haciendo porque él estaba en un cuerpo humano y cada vez él oraba más intensamente por amor a nosotros. Él llegó hasta el fin. Leímos la vida de Jesús. Él nos dejó un gran ejemplo a seguir. Así que no podemos decir, yo no puedo, cuando vengan las circunstancias adversas y decir, hasta aquí llego. Tiro la toalla y ya no puedo. Sí podemos, porque Jesús nos dio ese ejemplo. Y dice, me gusta esto que dice aquí, dice, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Y cómo lo puedo aplicar a mi vida? Que cuando estemos en problemas, en enfermedad, en situaciones muy difíciles, hagamos lo que hizo Jesús. Oremos más intensamente. Que si tenemos esa relación con el Señor y que si oramos, lo hagamos más intensamente. Él nos dejó el gran ejemplo en muchas áreas y que cuando pase esto, oremos más intensamente. Y el orar más intensamente, vamos a llegar a pasar las dificultades, pasar la prueba, llegar hasta el final, como lo hizo Jesús. Él si hubiera querido, hubiera dicho, no, ya hasta aquí, no puedo. Pero él quería ser sacrificado por amor a nosotros. ¿Por qué? Porque él sabía que él nos estaba librando de una condenación eterna. Una condenación eterna, no nada más de algo por meses, por días o por un castigo leve, no, por una condenación eterna.
Y es por eso que Jesús fue a dar su vida hasta lo último. Mi pregunta es, ¿hasta dónde estamos dispuestos nosotros a llegar ahora que somos llamados seguidores de Jesús? Ahora que hemos leído su historia, hemos leído el propósito por qué Él vino a esta tierra. ¿Hasta dónde estoy yo dispuesta a llegar? A satisfacer mis deseos de la carne, a cansarme y decir, no, hasta aquí llego. ¿Por qué? Pues darle gusto a la carne, a no cambiar mi mente con la palabra de Dios, renovarla cada día. ¿Por qué? Porque mi carne me pide otras cosas. ¿Hasta dónde estoy yo dispuesta a llegar? Y lo más triste es que a veces queremos darle gusto a nuestra carne. Es nuestra peor enemiga, nuestra carne. Es la que nos impide llegar a nuestra meta, a la eternidad con Jesús. Y todos saben, nuestra carne no va a estar con nosotros, porque este cuerpo se va a hacer polvo. Y a veces queremos satisfacer este cuerpo y ni va a estar con nosotros toda una eternidad. Porque los que lleguemos al último, los que logremos a llegar a la meta de seguir a Jesús, de amarle, de cumplir sus mandamientos, cumplir su ejemplo, va a ser un cuerpo nuevo el que nos va a dar el Señor. Y en eso estaba yo meditando en esta semana, que nuestro peor enemigo es nuestra debilidad humana, nuestra carne. Y al final de cuentas, ni ese cuerpo va a estar con nosotros. Entonces, vamos a seguir a Jesús, que ese sea nuestro anhelo, pero la pregunta es, ¿quieres hacerlo tú también? ¿Hasta dónde estás dispuesta tú a llegar? Y recuerden que solamente es por unos días, unas semanas, el haber llegado al final y el de haber decidido, Señor, he llegado al final, ya sea que Cristo venga y nos lleve o ya sea que muramos, pero que podamos seguir ese ejemplo que Él nos dejó. Esto es lo que les he compartido en esta mañana. Espero que sea de mucha bendición para sus vidas y el único propósito de este programa es animarte y tú que no has conocido a Jesús como tu Señor y Salvador, que sepas que hay alguien que te ama, que no estás solo. Tal vez en estos días se escucha de que hay mucha depresión, más ya en los días que se vienen de Navidad, porque se sienten solos, a veces que porque no tienen dinero para los regalos, ponen su enfoque en otras cosas, pero yo en esta mañana quiero decirte que hay un Dios que te ama, un Dios que dio su vida por amor a ti. Así que imagínate cuánto vales tú. Tú vales muchísimo, que no tienes idea. No podría poder ponerse el precio a tu alma, a la vida que tú puedes disfrutar aquí en la tierra si tú recibes a Jesús como tu Señor y Salvador. Y cada día es una oportunidad para que si tú no lo has hecho, lo hagas. Me despido de ustedes, que tengan bonita semana, que disfruten el Día de Acción de Gracias, dando gracias. No sé cómo lo pasemos, un plato sencillo, un plato de lo mejor, como sea, pero lo más hermoso es dar gracias a Dios por todo lo que Él nos da. Que el Señor les bendiga grandemente y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.